En el turbulento y oscuro escenario del crimen organizado en México, las rivalidades internas del temido Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha desencadenado una cadena de eventos que amenazan con alterar el equilibrio de poder en el inframundo. En esta impactante narrativa, nos sumergiremos en los entresijos de una traición interna que ha llevado a las fuerzas de seguridad a la casa del esquivo y peligroso líder criminal conocido como el Doble R. El CJNG, reconocido por su violencia despiadada y control territorial, enfrenta tensiones internas que amenazan con socavar su cohesión. La desconfianza y las rivalidades han germinado entre los miembros de esta organización criminal y como resultado, la lealtad se ha vuelto tan efímera como la sombra que se cierne sobre sus actividades ilícitas. En el epicentro de esta intriga criminal se encuentra el Doble R, un jefe pesado dentro de la estructura del CJNG que ha escalado rápidamente en las filas gracias a su astucia y brutalidad. Su presencia se ha convertido en una amenaza constante para rivales y, aparentemente, incluso para sus propios colegas dentro del cártel. La traición que desencadenó esta historia comenzó con un soplo desde las entrañas mismas del CJNG. Un informante, motivado por rivalidades internas o descontento personal, proporcionó información crucial sobre la presunta ubicación de el Doble R. Este dato, como una chispa en un barril de pólvora, incendió la mecha de una operación que desafía los límites de la osadía y la astucia criminal. Los elementos de la Marina, conscientes de la oportunidad única que se les presentaba, no perdieron tiempo. La información recabada, por más delicada y potencialmente mortal que fuera, generó una respuesta rápida y decidida. Un operativo armado fue desplegado con precisión militar, con la esperanza de atrapar al esquivo líder antes de que pudiera desvanecerse nuevamente en las sombras. La casa del Doble R se convierte en un juego mortal donde cada movimiento está cargado de peligro y consecuencias impredecibles. Los agentes de la Marina, conocedores de la astucia y crueldad de su presa, se sumergen en un terreno peligroso donde la violencia y la estrategia se entrelazan en una danza letal. La tensión en el aire es palpable. Las rivalidades internas del CJNG, que alguna vez fueron un secreto bien guardado, ahora se manifiestan en una persecución que podría alterar dramáticamente el equilibrio de poder en el crimen organizado mexicano. La traición desde dentro ha puesto en jaque al temido cártel y ahora el Doble R, atrapado en el vórtice de lealtades fracturadas, se encuentra en el centro de esta tormenta. En esta serie de informes especiales, exploraremos los detalles más oscuros de este operativo y las motivaciones detrás de la traición que lo desencadenó. Adentrémonos juntos en el intrigante mundo del crimen organizado, donde la lealtad es fugaz y las rivalidades internas pueden ser el catalizador de eventos que sacuden los cimientos de la sociedad y desafían la habilidad de las fuerzas de seguridad para mantener el orden. El Doble R logrará evadir la implacable persecución de la Marina o sucumbirá ante las fuerzas que buscan su captura. En este emocionante relato, descubriremos la respuesta a medida que se desarrolla esta historia de traición, persecución y venganza en el sórdido mundo del CJNG. Viviendo entre tiburones. En un giro inesperado y sombrío, el líder pesado del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Ricardo Ruiz, conocido como el Doble R, se encuentra en el epicentro de un oscuro conflicto interno
desencadenado por revelaciones impactantes. En este análisis de Alerta Máxima, nos sumergiremos en los sucesos conmocionantes que rodean la traición sufrida por este prominente líder del inframundo, explorando las complejidades de las envidias y conflictos internos que amenazan con socavar las mismas raíces del cártel. La información crucial que condujo a la ubicación del WR provino de un informante interno, señalando una red intrincada de conflictos y envidias en las filas del CJNG. La sospecha recae en alguien cercano al líder, revelando una realidad perturbadora sobre la complejidad de las relaciones internas y la rivalidad palpable que acecha en estas organizaciones criminales. El trasfondo de esta traición podría estar arraigado en motivos de envidia, celos o descontento entre los miembros del cártel, subrayando la fragilidad de las alianzas internas y la constante amenaza de divisiones que pueden debilitar la estructura misma de estas poderosas organizaciones. Este giro inesperado pone de manifiesto la vulnerabilidad de los líderes del crimen organizado ante las intrigas internas, desafiando la percepción común de la fortaleza y cohesión de estos grupos. La trama de conflicto interno en el corazón mismo del cártel resalta cómo, a pesar de la aparente solidaridad, las lealtades pueden ser efímeras y la desconfianza puede germinar entre aquellos que comparten un oscuro destino común. El WR, enfrentándose a la amenaza inminente de su propia gente, logró evadir el operativo desplegado en su contra gracias a la rápida advertencia de un halcón, un informante interno que, como un ave de presa, observa desde las sombras y alerta sobre posibles peligros. Este episodio subraya la importancia crítica de los informantes en el oscuro mundo del crimen organizado, donde la información oportuna puede ser la línea entre la vida y la muerte para líderes como el WR. La traición sufrida por el WR plantea cuestionamientos profundos sobre las dinámicas internas de los cárteles. ¿Cuán sólidas son realmente estas alianzas forjadas en la oscuridad? ¿Hasta qué punto la lealtad puede resistir las tensiones y rivalidades internas? Este suceso revela la complejidad de mantener la estabilidad en entornos tan volátiles, donde la cadena de mando es tan fuerte como el eslabón más débil. En este tenebroso escenario, la fidelidad se convierte en un bien escaso y la paranoia se infiltra en las mentes de aquellos que lideran estos imperios criminales. Los cimientos mismos del CJNG se estremecen con esta traición, recordándonos que en el submundo del crimen, las lealtades son frágiles y las alianzas pueden desmoronarse en cualquier momento. Este incidente no solo arroja luz sobre el oscuro tablero de ajedrez del crimen organizado, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre el futuro del CJNG y la capacidad de los líderes para mantener el orden en medio de conflictos internos. En un mundo donde las sombras ocultan secretos mortales, el WR y otros líderes del inframundo enfrentan un juego peligroso, donde la traición puede provenir de aquellos en quienes confían. La intriga continúa y solo el tiempo revelará las consecuencias de esta traición en las entrañas del CJNG. Ahora bien, ¿es la primera vez que ocurre este tipo de traiciones en el cártel? La verdad es que no, y eso tiene que ver con esta segunda parte del video. Agárrate porque viene el capítulo 2. Traiciones y violencia, el surgimiento del cártel Nueva Plaza y la caída de El Cholo.
En las oscuras entrañas del narcotráfico, la lealtad es un bien preciado y la traición puede ser la chispa que enciende la violencia interna. En este análisis profundo exploraremos el nacimiento del Cártel Nueva Plaza, una escisión del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, y el destino trágico de su líder, El Cholo. A más de una década de su creación, el CJNG sigue siendo liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho. Sin embargo, sus primeros años estuvieron marcados por la colaboración de diversos actores que contribuyeron a la expansión de esta organización criminal. Algunos fueron detenidos, otros cayeron en enfrentamientos mortales, pero pocos cambiaron de bando como El Cholo, también conocido como Carlos Enrique Sánchez Martínez. El Cártel Nueva Plaza, inicialmente considerado como rival del CJNG, se forjó en 2017, cuando El Cholo decidió abandonar las filas del Mencho para formar su propia célula criminal. Esta decisión, interpretada como una traición dentro del CJNG, desató una guerra interna que dejó una estela de violencia y muerte. El conflicto entre ambos cárteles comenzó con el asesinato ordenado por El Cholo de un operador financiero crucial del CJNG, apodado como El Colombiano. En este acto, ocurrido en Puerto Vallarta, Jalisco, tomó por sorpresa al Mencho, quien consideraba a El Cholo su mano derecha. A partir de este momento, la lealtad se desmoronó y la venganza se convirtió en el motor de una espiral de violencia. Las razones detrás del asesinato de El Colombiano aún permanecen en las sombras, revelando la complejidad de las relaciones internas y los juegos de poder dentro de los cárteles. Este oscuro episodio desencadenó la furia del Mencho, quien presuntamente ordenó a sicarios acabar con El Cholo. Sin embargo, este hábil estratega logró evadir los intentos de asesinato hasta el 2021, año en el que su suerte cambió de manera trágica. El Cholo lideró la nueva célula criminal buscando alianzas para enfrentar la furia del CJNG. Reportes sugieren que estableció vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción liderada por Ismael El Mayo Zambada, quien proporcionaba fondos y sicarios para contrarrestar los ataques del CJNG. Además, contó con el respaldo de Eric Valencia Salazar, alias El 85, cofundador del CJNG, que se unió al grupo de El Cholo tras su detención en 2012 y posterior liberación en 2017. A pesar de estas alianzas, la fatalidad alcanzó a El Cholo. En marzo del 2021, su cuerpo apareció brutalmente torturado en una plaza pública de Tlaquepaque, Jalisco. Marcas de pinzas eléctricas, fracturas en ambas piernas y 3 disparos en la cabeza revelaron un final desgarrador. La confirmación de su identidad llegó a través de un video en el que confesó crímenes antes de su ejecución, enviado por el CJNG a las autoridades. El destino del Cártel Nueva Plaza persiste, ahora bajo el liderazgo de el M. Menor Mowgli. Este grupo criminal mantiene su presencia en municipios clave de Guadalajara, aunque su alcance se ha limitado principalmente al tráfico callejero, robo de autopartes y extorsión telefónica, careciendo del presupuesto y armamento para competir directamente en el negocio internacional de drogas.
El surgimiento del cártel Nueva Plaza y la caída trágica de El Cholo arrojan luz sobre la volatilidad de las alianzas en el inframundo del narcotráfico. La lealtad es efímera, las traiciones son moneda corriente y la violencia interna es la sombra constante que amenaza la estabilidad de estos imperios criminales. En este juego mortal, donde las líneas entre aliados y enemigos son borrosas, la historia del cártel Nueva Plaza y El Cholo dejan una huella sombría que resuena en los rincones más oscuros del crimen organizado. Ya para concluir, en el retorcido mundo del crimen organizado, las traiciones se tejen en las sombras, desencadenando consecuencias violentas y mortales. Los eventos que hemos explorado, desde la traición al R hasta la creación del cártel Nueva Plaza y la posterior muerte del Cholo, pintan un sombrío panorama de rivalidades internas y deslealtades letales. La historia del R, Ricardo Ruiz, más conocido como el RR o el R, revela la vulnerabilidad incluso de los líderes más destacados dentro de las organizaciones criminales. La traición proveniente de su propio círculo cercano, impulsada por envidias internas y luchas de poder, destapa las fisuras internas que pueden debilitar a un cártel desde su núcleo. Esta traición no solo puso en peligro la vida del R, sino que también subraya la volatilidad de las alianzas en un mundo donde la lealtad es tan efímera como el humo de un cigarro. La creación del cártel Nueva Plaza, como una decisión del CJNG, ilustra cómo las traiciones pueden ramificarse y tomar vida propia. Las rivalidades internas llevaron a la formación de un nuevo cártel, dirigido por el Cholo, quien una vez fue la mano derecha del Mincho. Esta disidencia no solo desencadenó una sangrienta guerra entre dos facciones antes aliadas, sino que también puso en manifiesto la complejidad de las relaciones en este mundo clandestino. El Cholo, líder del cártel Nueva Plaza, fue una figura central en esta siniestra saga de traiciones. Su decisión de cambiar de bando y enfrentarse al CJNG marcó el comienzo de una guerra interna que cobró vidas y dejó un rastro de violencia. Sin embargo, su alianza con el cártel de Sinaloa y su cofundador, el 85, sugiere que las lealtades pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos en este mundo sin piedad. La violencia que rodeó al cártel Nueva Plaza, culminando con el asesinato brutal del Cholo, nos enfrenta a la cruda realidad de la vida en el crimen organizado. La tortura y la ejecución del líder disidente no solo hablan de la brutalidad inherente en estas guerras internas, sino que también destacan la vulnerabilidad de quienes desafían la jerarquía establecida. Las marcas de tortura en su cuerpo y los disparos que cegaron su vida son un recordatorio sombrío de la crueldad desatada en este submundo. Esta crónica de traiciones y violencia nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la lealtad en el crimen organizado. En un entorno donde las alianzas pueden romperse con facilidad y donde las traiciones acechan en cada esquina, la supervivencia se vuelve una lucha constante. La lealtad puede ser una moneda de cambio, y aquellos que confían en exceso pueden encontrarse pagando el precio más alto. Adentrándonos en el mundo de los informantes y los halcones, vemos cómo la información se convierte en un arma poderosa. La advertencia rápida al R sobre el inminente operativo de la Marina destaca la importancia crítica de la inteligencia en este juego mortal. Los informantes se convierten en actores clave y la danza mortífera entre los cárteles y las fuerzas del orden, donde cada movimiento mal calculado puede resultar en tragedia.
En última instancia, este relato sombrío nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cuántas traiciones más se están gestando en las sombras? ¿Cuántos líderes más caerán víctimas de la deslealtad interna? ¿Cuál será el siguiente capítulo en esta saga sangrienta? Mientras observamos este oscuro drama jugar, queda claro que en el submundo del crimen organizado, la traición es una constante y la violencia es su moneda de curso legal. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final. Antes de finalizar, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, por favor, dejes tu poderosísimo like y comentario. Eso nos ayuda e impulsa un montón para seguir trayendo contenido investigativo de calidad y de última hora para ti. Por lo pronto, sin nada más a que hacer referencia, me despido. Hasta el próximo video.